Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos en un tema que sinceramente a muchos de nosotros nos tiene un poquito hasta aquí. Si han leído bien el título, y sí, lo que vamos a desgranar hoy es una situación que, para ser sinceros, ya se vuelve insostenible. Estamos hablando de esa prensa que a veces parece que se alimenta de la especulación y la controversia, y de dos nombres que últimamente no dejan de sonar, Khan y Demet. Prepárense porque hoy vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre por qué, francamente, estamos cansados de esta narrativa constante y cómo afecta no solo a ellos, sino también a nosotros, los que consumimos esta información. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse, para que no se pierdan nada de lo que traemos por aquí. Vivimos en una era donde la información, o lo que se vende como tal, nos bombardea constantemente. Y dentro de ese torrente hay historias que se perpetúan, que se revisitan una y otra vez, a veces con nuevos detalles, a veces con giros inesperados, pero casi siempre con la misma base, la vida privada de las personas. Y cuando hablamos de Khan Yaman y de Demet Özdemir, esta fórmula parece haberse convertido en una especie de vicio para ciertos sectores de la prensa. Entiendo que son figuras públicas, que tienen una base de fans enorme y que, por naturaleza, generan interés. Pero, ¿hasta qué punto ese interés se convierte en una invasión, en una obsesión que ya roza lo enfermizo? Pensemos un poco. Hace tiempo que las carreras de Khan y Demet despegaron a nivel internacional, y con ellas, la atención mediática. Si bien al principio era un seguimiento natural a sus éxitos, a sus proyectos, a su talento, con el tiempo, la balanza pareció inclinarse peligrosamente hacia el lado de su vida personal. Y aquí es donde empieza mi frustración, y estoy segura de que la de muchos de ustedes también. Se han creado narrativas, se han tejido historias, se han especulado sobre relaciones, rupturas, reconciliaciones, envidias, celos, en fin, un sinfín de ingredientes que, más que informar, parecen tener el objetivo de generar clics, de avivar el morbo. La realidad es que Khan Yaman y Demet Özdemir son dos artistas que han logrado conquistar el corazón de millones de personas alrededor del mundo, gracias a su talento y carisma desplegados en producciones que han traspasado fronteras. Desde sus inicios, su trayectoria ha estado marcada por éxitos rotundos, consolidándose como referentes en la industria del entretenimiento. Sin embargo, y aquí es donde reside el quid de la cuestión, la lupa mediática se ha posado de forma desmesurada en aspectos de su vida privada, a menudo distanciados de su faceta profesional, y es precisamente esta saturación la que ha generado el cansancio y la frustración que hoy queremos compartir. Hemos sido testigos de cómo cada movimiento, cada interacción, cada fotografía compartida en redes sociales, e incluso la ausencia de ellas, se ha convertido en material susceptible de ser interpretado y transformado en noticia. Un simple me gusta en una publicación, un comentario aparentemente inocente, la coincidencia de estar en la misma ciudad en momentos determinados, o la simple fotografía de un café compartido con amigos, se magnifican y se presentan ante el público como indicios de complejas tramas personales. Esta forma de periodismo, que raya en la especulación constante, parece tener una agenda prioritaria: mantener a los nombres de Khan y Demet en el centro de la atención, independientemente de si hay algo sustancial que informar. Esta dinámica genera un ciclo vicioso que resulta agotador para todos los involucrados. Por un lado, la prensa, al percibir que este tipo de contenido genera un alto número de clics y engagement, se siente incentivada a seguir por ese camino. La especulación se convierte en la moneda de cambio y la búsqueda de exclusivas, o revelaciones, lleva a tejer narrativas que a menudo carecen de fundamento sólido. La línea entre el interés legítimo por la vida de personajes públicos y la invasión de la privacidad se difumina hasta desaparecer por completo. Por otro lado, los propios artistas Khan y Demet se encuentran en una situación de escrutinio constante. Imaginen ustedes tener que vivir bajo esa presión, donde cada decisión, cada relación, cada silencio, es analizado, diseccionado y, con frecuencia, malinterpretado. No es difícil deducir el desgaste emocional y psicológico que esto puede acarrear. El deseo natural de tener una vida personal reservada, de poder construir relaciones y amistades sin el peso de la opinión pública o el temor a la filtración de cada detalle, se ve constantemente vulnerado. Esta falta de paz, este estado de alerta perpetuo, no solo afecta su bienestar individual, sino que inevitablemente puede repercutir en su capacidad para concentrarse en su trabajo.
Y es precisamente este último punto el que más nos preocupa como audiencia que en principio se interesó por ellos por su talento artístico. ¿Qué ocurre con las series, las películas, los proyectos que tanto deseamos ver y que representan la esencia de su carrera? A menudo siento que la prensa, en su afán por generar titulares jugosos, olvida que son actores, profesionales de la interpretación, y los reduce a meros personajes de un culebrón interminable. La atención se desvía del desarrollo de sus personajes, de la calidad de sus actuaciones, de la innovación de sus proyectos, para centrarse en supuestas tensiones amorosas, rivalidades inexistentes o reconciliaciones fantaseadas. Es importante recalcar que no se trata de negar la curiosidad natural que sentimos por las personas que admiramos. Es humano querer conocer un poco más sobre la vida de aquellos que nos inspiran o nos entretienen. Sin embargo, existe una diferencia abismal entre un interés genuino y respetuoso, y una obsesión mediática que cruza todas las barreras éticas. La prensa tiene una responsabilidad y nosotros, como consumidores de información, también la tenemos. Al hacer clic en titulares sensacionalistas, al compartir noticias basadas en rumores infundados, estamos, de alguna manera, validando y perpetuando este tipo de periodismo especulativo. La repetición de estas historias es lo que más agota. Es como ver la misma película una y otra vez, con ligeros cambios en el guión pero con el mismo desenlace predecible. Se nos presentan supuestas tensiones entre ellos, o se fantasea con una reconciliación que nunca llega, o se les relaciona con nuevas parejas de forma casi automática. Cada cierto tiempo emerge un nuevo drama que acapara portadas, generando un sinfín de debates en foros y redes sociales, y todo esto, mientras su labor profesional queda relegada a un segundo plano. Esta saturación de información sobre su vida privada genera una especie de fatiga de noticias. Llega un punto en el que, al ver un titular sobre Cano de Met, nuestra reacción instintiva es un suspiro y un pensamiento como, otra vez lo mismo. Es una sensación de hastío que nos aleja del interés genuino y nos sumerge en la monotonía de la especulación. ¿Cuántas veces hemos leído sobre supuestas rupturas y reconciliaciones, solo para ver que al final, nada de eso se confirmaba de forma sólida, o que la situación era infinitamente más simple de lo que se presentaba? La presión que esto debe generar en ellos es inmensa. Imaginen por un momento tener que estar constantemente defendiéndose de rumores, aclarando situaciones que nunca ocurrieron, o simplemente intentando llevar una vida lo más normal posible bajo la mirada incansable de la opinión pública. Es un desgaste emocional y psicológico tremendo. Y al final, ¿para qué? ¿Para mantener viva una narrativa que en muchos casos es más ficción que realidad? ¿Para alimentar los intereses de unos pocos medios que basan su negocio en la controversia y el morbo? Yo creo que es hora de que como audiencia, y también como medios que buscan un contenido de calidad, empecemos a reflexionar. ¿Qué es lo que realmente nos aporta esta constante especulación sobre la vida privada de los artistas? ¿Nos ayuda a entender mejor su arte, su proceso creativo, su evolución como profesionales? Personalmente creo que no. Al contrario, siento que a veces desvía la atención de lo verdaderamente importante, su talento y sus obras. Si bien es natural que nos interese su vida personal hasta cierto punto, el foco debería estar en su contribución al arte, en los personajes que dan vida, en los guiones que interpretan y en las historias que nos hacen soñar. Y volviendo a Cani de Met, me pregunto cuántas veces habrán deseado poder desconectar de todo esto, poder dedicarse a su trabajo sin sentir que cada paso que dan es analizado y juzgado. Es fácil criticar a la prensa desde fuera, pero también es importante que nosotros, como consumidores de noticias y de contenido en redes sociales, seamos conscientes de lo que estamos alimentando. Cuando le damos clic a un titular sensacionalista, estamos, de alguna manera, validando esa forma de hacer periodismo, o lo que sea que sea. Estamos contribuyendo a que la rueda de la especulación siga girando. Creo que todos merecemos un respiro de esta constante necesidad de escudriñar las vidas ajenas. Cani de Met son dos artistas talentosos que están construyendo sus carreras, y sería mucho más enriquecedor para todos si pudiéramos enfocarnos en sus logros, en sus proyectos futuros, en su crecimiento profesional. ¿No creen ustedes? ¿No sería más interesante leer sobre sus próximas colaboraciones, sobre las audiciones que están haciendo, sobre los desafíos que enfrentan en sus roles? Quizás esta saturación de la que hablamos es precisamente la señal de que hemos llegado a un punto de inflexión. Quizás es el momento de pedir un poco más de respeto por su privacidad, un poco más de enfoque en su faceta profesional, y un poco menos de carnada para el morbo.
Es posible que la prensa sienta que hay una demanda, pero a veces esa demanda puede ser, en parte, generada por la propia prensa. Es un ciclo que si no se rompe se perpetúa. Y como audiencia consciente tenemos el poder de empezar a romperlo. Y la verdad es que mirando hacia adelante me gustaría ver noticias sobre sus próximos proyectos, sobre colaboraciones interesantes, sobre cómo están evolucionando en su arte. Me gustaría ver una prensa que se dedique a analizar sus interpretaciones, a comentar sus guiones, a destacar su profesionalidad. Eso para mí sería mucho más valioso y enriquecedor que seguir alimentando la rueda de especulaciones sobre su vida personal. Me gustaría que la conversación girara en torno a su talento, a su dedicación, a la calidad de su trabajo, y no a los supuestos líos amorosos o a los rumores que circulan en Internet. Porque, seamos honestos, la vida privada es, por definición, privada. Y aunque son figuras públicas, eso no les quita el derecho a tener espacios de intimidad, a construir sus relaciones sin el escrutinio constante de un ejército de paparazzi y de medios ávidos de la próxima primicia. Y nosotros como fans deberíamos ser los primeros en defender ese espacio, en mostrar un interés más maduro y respetuoso. Deberíamos ser conscientes de que detrás de las cámaras, hay personas con sus propias vidas y sus propias necesidades de privacidad. En definitiva, lo que estoy tratando de decir es que esta constante cobertura sensacionalista sobre Kanye Demet se ha vuelto, para muchos de nosotros, algo repetitivo y agotador. Nos gustaría ver un enfoque diferente, un periodismo más centrado en su carrera y en su talento. Y espero que poco a poco esta narrativa cambie, tanto por su bienestar como por nuestro propio interés como espectadores. Creemos que es momento de dar un paso atrás, de dejar de alimentar la especulación y de volver a valorar lo que realmente importa, su arte. Así que para resumir un poco lo que hemos estado conversando, hemos tocado el tema de cómo la prensa, en su afán por generar contenido, ha centrado excesivamente su atención en la vida privada de Can Yaman y de Method Demir. Hemos hablado de cómo esta repetición de especulaciones y rumores puede ser agotadora tanto para los artistas como para la audiencia, y de cómo sería deseable un mayor enfoque en su carrera profesional y en su talento. En definitiva, pedimos un cambio de perspectiva, un enfoque más respetuoso y maduro en la cobertura de estas figuras públicas. Esperamos que esta reflexión sirva para generar conciencia y, quizás, para inspirar un cambio en la forma en que se aborda la información sobre ellos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya gustado y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar un poquito sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Se sienten identificados con este cansancio? ¿Creen que el enfoque de la prensa debería cambiar? ¿Les gustaría ver más noticias sobre sus proyectos y menos sobre su vida personal? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones. Tenemos muchos temas interesantes por delante y queremos que formen parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.